Por nosotros aquí en Oyo, un buen babalawo, del cual tenemos buenas referencias y queremos hacerle una entrevista. Aquí la consagración en Ifá permite a una persona que pueda funcionar como babalawo. Ẹni tí ó bá jẹ́ babaláwo ó yàtọ̀ sí ẹni tí èsì babaláwo. For example, irú àwọn oníṣègùn ẹni tí ó bá mọ̀ yàtọ̀ láàrin oníṣègùn àti babaláwo, oníṣègùn mìíràn á máa pè rẹ̀ ní babaláwo tàbí kí àwọn èèyàn máa pè ní babaláwo. Ṣùgbọ́n ẹni tí ó ń jẹ́ babaláwo gẹ́gẹ́ ní ẹni tí mú ọ̀pẹ̀lẹ̀ tí ń sàn tí sì ń kì í ní òun fá ìní babaláwo. Ó yàtọ̀ sí ẹni tí ń da owó ẹyọ tàbí ẹni tí ń tẹyàn rìn. Ìyàtọ̀ wà ńbẹ̀. Ẹni tí a lè pè ní babaláwo ni ẹni tí ó jẹ́ pé ọ̀pẹ̀lẹ̀ ní ń sàn báyìí tí sì ń kì í fá. Bẹ́ẹ̀ ni babaláwo. Dice que un babalawo es una persona que lleva opinión y que reza a Ifá. Que sabe adivinar. No es oníṣègùn, olóògùn, un dagüeyo, no es un médico. Babaláwo. La gente lo puede llamar babalawo, pero no es babalawo. O sea, una persona que sabe curar con hierba, una persona que sabe hacer otro tipo de trabajo, pero que no sabe Ifá, no es babalawo. No está poniendo. ¿Qué es lo que dice Ifá? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Lo que está diciendo aquí, o sea, ninguna persona consagrada en Ifá le da derecho a uno a empezar a hacer ceremonias o consagraciones si no la sabe hacer. Ọ̀nà ó kò ṣeé ṣe, ó sì ṣeé ṣe. Ìdí ni pé ọ̀nà tí ò lè gbà ṣeé ṣe ni pé tó wá sí fún nǹkan kan lọ́gbà tí ọba máa ń pa òòrùn kò lè ṣe. But irú àwọn bẹ́ẹ̀ wọn a máa gba irú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀. Àbí òye yín tọ́jẹ́ pé wọ́n wà ké sí babaláwo tí wọ́n mú babaláwo mọ́ra. Tọ́jẹ́ pé babaláwo tí wọ́n bá mú mọ́ra yẹn yóò tẹ ẹni tó gba ẹni wáyàn tó gba owó lọ́wọ́ rẹ̀ yẹn ó lè mú babaláwo mọ́ra kí babaláwo ọ̀tẹ̀ nìyẹn fá. Dice que no es posible. Pero hay algunas personas en ese tipo que le jala a otro babalao que sabe y ese babalao que se encarga de eso. Bueno, es lo que pasa en Cuba. Un ejemplo, en Cuba el babalawo tiene su padrino y su padrino es el que se encarga de la ceremonia. Lo que pasa, yo estoy hablando de personas que se consagran aquí, van para el occidente y allí sin saber nada y sin llamar a ningún padrino, ellos comienzan a hacer iniciaciones sin saber nada. Dice que no es posible. Que eso no es posible, eso no puede ser. O sea, todas las cosas que se hagan de esa índole no sirve, todo eso no sirve. Solamente, y si él no sabe, y jala un babalao que sabe, que va a llevar a cabo la ceremonia. Okay. Otra pregunta es, ¿qué requiere un iniciado en Ifá para poder ser considerado como babalawo? No es la ceremonia de Ifá podemos tener cualquiera, pero para ser considerado como babalawo tenemos que tener ciertos conocimientos para poder curar, para poder enfrentar los problemas de las personas que vienen a nosotros. Ẹni tí a lè pè ní babaláwo yóò jẹ́ ẹni tí ọkọ̀ ẹ̀kọ́ Ifá tó sì pẹ́lẹ̀ tó sì kọ́fá ilé a lè pè ní babaláwo. Ṣùgbọ́n àwọn míì ń bẹ, àwọn aláàjì míì ń bẹ wọ́n ń tẹfá, àwọn pásítọ̀ ń bẹ tí wọ́n ń tẹfá, Ifá wọn pọ̀ rẹ̀gẹ̀dẹ̀, a lè pè wọ́n babaláwo torí pé kíni wọn ò fi ṣe iṣẹ́ ṣe, wọn ò sì máa kì í lẹ́nu. Ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá ti ṣe ọ̀pẹ̀lẹ̀ tó mọ ọwọ́ gbà lọ́tún tó mọ̀ ránṣẹ́ ọ̀tún gbà tó mọ̀ tòṣì gbà tí sì ń kí fájáde òun ni babaláwo. El babalao es una persona que sabe leer ọ̀pẹ̀lẹ̀, que sabe rezar, sabe, no es por escrito, es hay musulmanes, hay cristianos. Claro, que tienen consagrado Ifá pero no saben nada de Ifá. Ok, un babalawo para ser un buen babalawo debe de saber mínimo de 3 a 5 Ifá de cada ordo. ¿Está bien? Babaláwo, èmi pé jẹ́ ìdáwó babaláwo ní eléyìí. Kò wá sí ẹ̀kọ́ bá rárá lójú yóò dùn kọ̀ọ̀kan ọgọ́lọ̀ mẹ́sẹ̀ méjì, mẹ́ta tàbí mẹ́rin tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ. Un babalao
debe saber mínimo 2 a 3 que sepan. Así. Ahora, otra cosa, ya para terminar, mira, a Cuba la adoración a Ori en un contenedor aparte a la cabeza nunca llegó, o sea, llegó nada más para las personas que ya reciben Ordu. Después de Ordu puede recibir Ori. Hoy en día, principalmente las personas, los babalawos que son, en vez de ser babalawos directamente, son más catedráticos, están imponiendo de que Ori debe de ser la primera deidad que se recibe. Yo no he visto esto en ningún caso aquí en Oyo. O sea, es importante esta situación, es importante recibir Ori. Sẹ́rí tó ṣẹlẹ̀ mẹ́rin pé sẹ́rí bá ẹni tó bá jẹ́ babaláwo ó ti tẹ̀fá o èyí tẹ̀fá tó jẹ́ pé títí ń kí fá ó ti fi ṣiṣẹ́ gbogbo òòṣà tó bá yẹ kó ní ó yẹ kó lé lé kó tó di pé yọ tẹ̀fá torí pé kíni ó lè dábàá fún yàn lẹ́sẹ̀ kí bọ́ sọ yí pé ọ̀sán ní fọ́bọ tàbọ̀ ya tàbọ̀ sàmì àbí òye yín ìdí ó fi gbọ́dọ̀ ní gbogbo òòṣà yẹn lẹ́nu tí débi orí náà ẹjẹ́ yí pé mùsùlùmí lè wá ìgbàgbọ́ lè wá àbí òye yín tọ́jẹ́ pé yóò fi lè bọ́ fún ní inú ilé rẹ̀ ṣùgbọ́n tí babaláwo bá tẹ̀fá tó bá ti tẹ̀fá tó ti mọ odù dandan ẹni kó ní odù orí dandan ni kó tó di pé ó tó bá ti pé kò tí ì tẹ̀fá títí tí ń fi ṣiṣẹ́ ṣe ó lè ní nítorí pé kí ni àlẹ́ àtẹ́sà ló lè dálejò lóhùn tó sọ pé kọ́ bọ̀ orí ojúbọ orí tàbí kí àlejò pé yẹn láti travel ọjẹ mọ orí fún pé kábọ̀ ń bọ́ ìdí ìpọ̀rí orí yẹn ni ó ti pe ókọ rẹ̀ bọ́ tí ó fi kàn lá ọpọlọ ni. ní pé túláàsì ní kọ́kọ́ ní ojú gba orí. kìí ṣe túláàsì o kìí ṣe túláàsì. ṣé kí náà ṣe sáré ní tí ó fi lè mú ní odù ní pé òun náà ti ń dá ìtẹ́ ifá gbà fúnra rẹ̀ títí tá lè lù sí wa máa gbé afẹ́ tẹfá ọgbọ́lọ̀ ní odù fúnra rẹ̀ tí ò ní pé yọ̀mọ̀ tẹ̀sẹ̀ lọ wá odù yá ń bò mẹ́rin. Dice que Ori, aunque no tiene Ori, puede tener Ori. Sí. Porque si tú como babalao no tienes Ori, pues va a hacer trabajo a una persona que si sale el Ori, que tiene que venerar su Ori. Su Ori no es necesario que tenga Ori primero. Sí. Pero es obligatorio que todo el mundo tenga Ori. Cuando se hace para que tú vuelvas a unir, nada, trabajar en eso. Ó ṣe pàtàkì. Es muy importante. Es muy importante, pero yo no he visto ningún babalao como yo con Ori. ¿Cómo le va a hablar a Cato Lori? Ẹni. ¿Cómo le va a hablar a Cato Lori? Ṣé ní ó wà àbí òye yín ẹlòmíín fi ọkàn sí pé tóun bá ti fẹ́ fún bọ́ orí òun lè pè bọ́ǹdì fóun bọ́ọ̀sì ó wà. Èyí tí àní rẹ̀sáfúnẹ́sì irú èmi nẹ́sìn mo ní. Ok, dice que aquí hay muchos babalaos que tienen objetos, mismo tienen. Sí. Ìgbẹ́ lómi ń kà fún pípé tó kí kó mọ̀ pé mọ̀ ní ìdí fóun. Puede ser venerar Ori a través de su ifá. Ajá, por eso. A través de su ifá o de su propia cabeza. Pero, o sea, mucha gente lo tiene, todo el mundo lo tiene en su cabeza, pero todo el mundo lo tiene en un recipiente aparte. Ṣé ó dáa kéèyàn ní láti dá ojúbọ rẹ̀ ní kéèyàn ní. Es que es lo importante que uno lo tiene como representante, que representa su ojúbọ. Bọ̀ tí ó jẹ́ kí àwọn èèyàn kà fún ni pé wọ́n ń gbọ́dọ̀ pé tó sàkánbá ló ń gbà kan ìyá lè kó bọ́ látòrí ifá ní òjá àwọn èèyàn kà fún bọ́ tó ṣe pàtàkì láti mú ojúbọ òòṣà kọ̀ọ̀kan. Nada más pensando que con ifá puede venerar Ori. Okay. Sí, pero es muy importante que cada quien tiene su representante. Okay. Sí. Okay. Entonces ya para terminar, cualquier yoruba puede entender un ejemplo, un esifá cantado por una persona de habla hispana o de habla inglesa, un ejemplo, Ariban la mutia voy le alara o momo pidió, porque le hago quiero Dios da gongo, Dios da gongo, mo papahuere, pa, dia fue voy a baromo hacer de un le dia marigogún, un beguimbe loco, ya te wimbe loco, sequimbe loco, ya le, ki le voy a musa a un ejemplo.
¿Se entiende? ¿Ya? ¿Se entiende? Yo que entiende. Que se entiende perfectamente. Sí. Eso es lo importante, o sea, por eso tenemos que estudiar un poco de Yoruba todo, para poder de alguna forma comunicarnos todos, Yoruba, cubano, mexicano, que practiquemos esta religión. José Pupó, muchas gracias.